llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. El ejército colocó tanques en las afueras de la universidad y del Politécnico, días antes del informe presidencial. Debilitado, el 13 de septiembre el movimiento daría una nueva batalla cívica, la llamada Manifestación del Silencio. Cerca de 200.000 jóvenes marcharon, cientos de miles. Solo seguían los pasos, el silencio era más impresionante que la multitud. El 18 de septiembre el ejército ocupa la ciudad universitaria y el 24 de septiembre el ejército toma el casco de Santo Tomás. Después de horas de batalla campal entre estudiantes y policías, algunos líderes son detenidos y enviados a la cárcel del Bombero. La capital del país vive en un estado de sitio apenas disfrazado. El día 30 el ejército sale de la ciudad universitaria. El 2 de octubre 3 líderes estudiantiles iniciaban las pláticas oficiales con representantes del gobierno en la casa de Barros Sierra. Convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre. Se reunieron entre 5 y 10.000 personas, un lugar cerrado, con apenas 2 accesos, en donde terminaría en un acto de sangre que sacudiría al país. Yo participé en la gran mayoría de las marchas que se hicieron. Corrí con mucha más suerte que varios de mis colegas y puedo estar aquí hoy frente a todos ustedes contándoles un poco de lo que me sucedió. Pues quisiera empezar diciendo que fueron días de muchísima incertidumbre entre nosotros los estudiantes. Se dejó de hablar de los partidos, se dejó de hablar de las Olimpiadas que ya llegaban, un tema que a todos nos tenía gustosos, y empezó a haber un odio creciente, una gran, pero gran desdicha hacia el ejército y hacia el mismo gobierno. Todos entendíamos que fue desde Gustavo Díaz Ordaz que la orden fue dada. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no fue lo mejor que nos haya podido ocurrir. Y no estoy hablando de tan solo a las pobres personas que fueron masacradas, sino también para nosotros, los integrantes del ejército mexicano. Nosotros recibíamos órdenes y teníamos que acatarlas al pie de la letra. Realizamos muchas cosas que fueron en contra de nuestra voluntad, pero al final de cuentas, eso a nadie le importaba. Llevábamos días haciendo cosas terribles. Llevábamos días poniendo a punta de nuestra arma a miles de personas inocentes, que lo único que pedían era un derecho justo. Y hasta incluso yo y varios de mis compañeros concordábamos en que era lo correcto lo que ellos estaban haciendo y que nosotros nos traían más que simples siervos de guerra. El 1 de agosto salimos a protestar por las acciones que había tomado Gustavo Díaz Ordaz y el ejército. Salimos después de izar la bandera media asta en señal de luto. Recuerdo muy bien ese momento. Éramos poco más de 1,000 estudiantes y todos estábamos unidos gracias a nuestro rector. En aquel momento, si no me falla la memoria, era Javier Barros Sierra. Y todos fuimos como uno mismo en protesta por lo que se hizo. Recuerdo un día que entramos a la Boca 5. Era terrible. Teníamos que acatar órdenes. Muchos de nosotros no queríamos. Tomábamos estudiantes, los teníamos que amenazar, los teníamos que golpear, los teníamos que retirar de todo lo que estaba pasando. Era un acto horrible, todo por un simple juego de tochito. ¿Quién imaginaría que eso trascendería en algo tan grande? Mis compañeros y yo estábamos devastados. En realidad no queríamos hacer eso, pero no teníamos ninguna otra opción. Era terrible. Gritaban, nos suplicaban, imploraban que paráramos, pero no podíamos.
No debíamos. La siguiente marcha de ese tipo fue la que llamaron Marcha del Silencio. La hicimos justamente un mes después. Fue en septiembre. Recuerdo que fuimos casi el doble de personas, o quizá un poco menos. Fuimos hacia el Museo Nacional de Antropología e Historia. Fuimos al Zócalo. Fuimos marchando. El ruido que hacíamos era ensordecedor, porque fuimos en silencio. Después del 1 de agosto, todo se volteó. Fue un caos enorme. El gobierno empezó a arrasar con todo. Ya no quedaba nada que se pudiera rescatar. Todo era falso y manipulado. Inclusive nosotros, los del alto mando, obviamente sabían lo que estaba ocurriendo. Pero los simples cabos les decían las mentiras que les decían el resto del pueblo. Muchos nos resistíamos a creer eso, pero no podíamos hacer nada. Siempre nos decían que vayáramos a cuidar la ciudad, que todo aquel estudiante que hiciera revuelco, todo obrero y trabajador, todo profesor, debía ser reprimido y debía de aprender la lección, porque no era correcto que se hubiera hecho así, no era correcto el anarquismo que se estaba viviendo. Todo esto es la mentira más grande que he escuchado en mi vida, pero lamentablemente es la mentira que he tenido que acatar, que he tenido que consumir y sobre todo que he tenido que ejercer, y nada me duele más que haberlo hecho. Después de lo que hicimos el 1 de agosto y viendo las noticias subsecuentes a ese día, nos enteramos de que los medios, todos los medios estaban siendo controlados por el gobierno. Nos decepcionamos de ver que ya no había periodistas que estuvieran en búsqueda de la verdad. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta que nos estaban llamando anarquistas, que estaban diciendo que nuestros actos eran vandálicos, que no éramos más que jóvenes que estaban revoloteando ahí, buscando alterar el orden. Y fue entonces que salimos el 13 de agosto a probarle no a los medios, sino a la ciudadanía, que no estábamos instigando a la violencia. Ese día salimos alrededor de 150,000 personas, en un perfecto orden, tranquilos y solo en búsqueda de demostrar lo simple que era el movimiento y que no buscaba más que hablar. Buscábamos hablar con el presidente, llegar a un acuerdo. Ay, Dios. Llegó el 2 de octubre. Les juro que lo que buscábamos era solamente hablar con el presidente y llegar a algún acuerdo, algo con Díaz Ordaz, para que no se repitiera esa masacre y solo sucedió algo peor. Tras no llegarse a ese pacto, lo que buscamos fue un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Eran alrededor de las 6 de la tarde. Había un helicóptero que sobrevolaba lo que estábamos haciendo, el mitin. Y de pronto... Y de pronto una bengala salió en señal. Y fue entonces cuando muchos francotiradores y el ejército entero empezó a atacarnos a balazos. No cesaron las balas hasta un día después. Fue horrible. Se escuchaban gritos, se escuchaban: "Somos estudiantes". Yo exclamé: "Ya les comprobamos que somos estudiantes". Pero aún así no dejaban de tirarnos. Fue horrible. Pero lo peor de todo fue en octubre. Los estudiantes estaban en la plaza de Tlatelolco haciendo una reunión. Mientras nosotros estábamos en la base, en los cuarteles, nos dijeron que abordáramos helicópteros. Algunos los hicieron ir en coche, otros a pie. No importaba, nadie sabía lo que estaba ocurriendo, más que obviamente nuestros generales. Pero, algo que recuerdo y tengo muy presente de eso fue que lo único que nos dijeron fue: Señor,
Intégrese al comando, prepare su fusil. Hoy vamos a combatir. Todos pensamos que algo serio estaba pasando, pero cuando estábamos llegando, nos hicieron abrir fuego ante los pobres, aparte indefensos, alumnos, profesores, todo. Muchos murieron bajo nuestras manos, y eso es algo que hasta el día de hoy muchos recuerdan en la noche. Es algo que les quita el sueño a varios camaradas. Ese día pasó muy lento. Todos lo recordamos casi como si hubiera sido ayer. Sinceramente yo me arrepiento de todo lo que pasó ese día. No podía parar de escuchar gritos, balazos y personas suplicando por ayuda. Era algo terrible, horrible. Jamás debió de haber ocurrido. No puedo creer que el gobierno haya hecho esto. Todo se lo debemos a las órdenes de Díaz Ordaz. Lo único que espero es que algún día pueda ser perdonado por al menos una persona que me diga que está bien. Pero lo que más me duele es que un amigo mío estaba allí. El compañero con el que estoy haciendo esta entrevista. Yo no puedo, pero tuve que abrir fuego contra él y me duele mucho porque muchos de sus amigos eran mis amigos, su familia era como mi familia y tuve que abrir fuego contra mi propio amigo y no puedo imaginar lo terrible que ellos se sintieron. Pero es algo que la historia de este país nunca olvidará.